diseñar, ¿está bien? Porque en la clase de la biomecánica, de algunos aspectos de biomecánica que ocurren en el diseño, y también vamos a hablar un poco de preparación biostática, porque hoy día ya vamos a empezar a preparar nuestra maqueta. La preparación se hace en el paciente, en este caso su paciente es la maqueta, ¿no? La maqueta que han confeccionado. Pero recuerden que tienen una maqueta que ustedes han hecho el vaciado, ¿no? Ahí van a practicar primero antes de hacer la maqueta. Porque supone que la maqueta es del paciente. Y hay que practicar antes las preparaciones, porque las preparaciones significa desgastar diente. Y esas preparaciones tienen ciertas características. Entonces, antes de desgastar hay que practicar, ¿ya? Para eso es esa maqueta de acrílico en la cual hicieron un vaciado, ¿no? En la tercera impresión, creo, ¿no? Espero que lo hayan traído. Traen su turbina y sus fresitas, eso es lo que vamos a practicar en la práctica el día de hoy. Ya, al final de la clase vamos a ver qué características deben tener esas preparaciones, por ejemplo, a nivel oclusal, cómo son las preparaciones a nivel del cíngulo, del canino, cómo son las preparaciones de las caras proximales, ¿no? Del eje de inserción, de las superficies proximales. Eso es lo que vamos a ver al final. Pero vamos a hablar primero un poquito de biomecánica, ¿verdad? Entonces, miren, tenemos algunos aspectos que debemos de analizar de cómo es el comportamiento de la prótesis, ¿ya? Cuando es colocada en boca. Veamos, ¿qué nos dice el dibujito? Recordemos, este es un maxilar superior. Es un extremo libre, bilateral. Todos ya sabemos que es una clase muy pequeña. ¿Sí? Entonces, también ya hay veces que se ha dicho que cada vez que observamos un extremo libre, ¿no? El apoyo va opuesto a la zona eléctrica, ¿no? Eso ya tiene que ser en automático, joven. ¿Está bien? En automático. ¿Por qué? Se supone que eso debe aplicar en la clase de extremo libre. Como vamos a la conferencia, creo que ha sido bastante claro explicarles por qué el apoyo tiene que ser opuesto a la zona eléctrica, ¿no? Ahí hemos hablado de palancas. Entonces, creo que si hay alguna duda, si tienen alguna duda todavía, tienen la clase de extremo libre. Y ahí imagino que será más que nada un conversatorio, más que una clase. Entonces, cuando veamos extremo libre, automáticamente pensemos el apoyo opuesto a la zona eléctrica. Yo creo que ya nadie está pensando en colocar un apoyo en distal, ¿no? Muy bien. Entonces, a este apoyo se le conoce como apoyo fulcro primario. Así le llaman, ¿por qué? Porque es un apoyo que genera una línea de fulcro, ¿no? Ahí está, genera una línea de fulcro, un eje de rotación. ¿Está bien? Y se le conoce como eje apoyo fulcro primario, ¿por qué? Porque forma parte del complejo retentivo. Este apoyo va a formar parte de un complejo retentivo, ¿ya? Que tiene su brazo retentivo, su placa proximal y su zona opositora. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué nos dice el dibujito? Ahí está. Luego tenemos otro tipo de apoyo, miren. Este apoyo no forma parte del complejo retentivo. ¿Ya? Es un apoyo que ya sabemos por qué se coloca, ¿no? Es conocido como un retenedor secundario, ¿no? También lo hablamos en la conferencia. Es un retenedor secundario. ¿Cuál es la función de ese retenedor? ¿Recuerdan? ¿En qué momento trabaja este apoyo? ¿En qué movimiento? Cuando la prótesis se rompe, ¿en qué sentido? ¿De oclusal a centrifugal? No, es gingival. ¿Ya? Entonces hay varias cositas que podemos recordar para la próxima clase. ¿Ya? Ahí funciona esto, sobre todo en maxilar inferior. Cuando la prótesis se rota de gingival hacia oclusal. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando nos alimentamos pegajosos, ¿ya? Tiende a llevar la base acrílica hacia oclusal. Esos apoyos deberían que no van en los centrales.
porque no son buenos pilares. Lo que sucede es que este tema de acá es más importante para el maxilar inferior. Y el maxilar inferior, los incisivos inferiores son muy frágiles para colocar ahí retenedores. ¿Ya? El maxilar, como vamos a ver más adelante, el maxilar superior no tiene una ventaja respecto a la mandíbula. ¿Ya? Entonces, por eso que se traza, miren, se traza una perpendicular. ¿Cuál corresponde? Como bien tú dices, serían los incisivos centrales. Biomecánicamente funcionaría mejor, pero se imaginan pasar una barra por las rosas palatinas y dirigirnos hasta acá, no es tan recomendable. Entonces, nos dirigimos hasta los dientes más fuertes que hay que siguen, que son los caninos. Entonces, desde aquí vamos a trazar, aquí vamos a colocar un apoyo que va a funcionar como un retenedor secundario. Y se conoce como apoyo resistencia secundaria, así se le conoce. ¿Qué más tenemos? Miren, también tenemos otro eje de rotación. Miren acá, este es un eje de rotación sagital que se va a producir por aquí. Miren, cuando el paciente coma por este lado, la prótesis intentará rotar alrededor de este eje. Si come por este lado, la prótesis intentará rotar alrededor de ese eje. ¿Por qué es importante evaluar los ejes de rotación? Porque si analizamos bien esos ejes de rotación, esto nos va a permitir poder diseñar elementos retentivos que se opongan a ese movimiento de rotación. ¿Está bien? Entonces hay que reconocer bien que acá hay un eje de rotación transversal y acá hay ejes de rotaciones sagitales. Y hay elementos de la prótesis que impiden esos movimientos o que tratan de impedir esos movimientos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Miren, si nosotros colocamos nuestro diente aquí, el último diente aquí, vamos a tener un momento. Si lo colocamos el último diente aquí, el momento será diferente. Recuerda que generalmente hemos hablado acerca de los momentos. ¿Qué cosa es el momento? Fuerza por distancia. Mientras la distancia sea más grande, el momento va a ser mayor. Hay situaciones en las cuales nos conviene el momento mayor. Por ejemplo, cuando el momento está dado por la resistencia, nos conviene que el momento de la resistencia sea mayor que el momento de la potencia. Cuando el momento está cerca a la línea de fulcrum, es un momento negativo. ¿Qué momento nos conviene que sea negativo? ¿El de la potencia o el de la resistencia? De la potencia. Nos conviene que ese momento de la potencia sea negativo. Y eso tiene que ver con la distancia. Mientras más acercamos la potencia hacia la línea de fulcrum, menor momento va a tener, menos estragos va a causar. En cambio, con la resistencia es al contrario. Tenemos que buscar que esa resistencia, ¿ya?, sea lo más largo posible la distancia para que su momento sea positivo. Entonces, sí. ¿a qué se refiere con potencia? Potencia es la fuerza que va a intentar mover esa prótesis, la fuerza masticatoria, por ejemplo. ¿Ya? Si tú pones un diente acá, el último diente, cuando muerda, esto va a intentar mover esta prótesis, así, rotarla. ¿Ya? Si este diente, el último diente, está lo más cerca a la línea fulcrum, su fuerza va a ser mínima, porque su momento es mínimo. Pero si tú pones hasta la tercera molar, ese brazo de potencia va a ser muy largo, su momento va a ser grande. Entonces, con muy poca fuerza, va a generar un movimiento de rotación perjudicial para el paciente. ¿Está bien? Por eso lo que tenemos que buscar es hacer que el momento de la potencia sea lo menos posible. Acuérdense, el momento de la potencia es el momento que se genera por las fuerzas masticatorias. Y el momento de la resistencia es lo que se opone a esas fuerzas. ¿Está bien? Entonces, ya hemos entendido qué cosa es momento positivo y momento negativo, ¿no? Eso espero que quede claro.
Momento negativo es cuando está cerca a la línea full. Y momento positivo es cuando está lo más lejos. ¿Ya? Cuando buscamos eso, ya sabemos. Potencia, buscar momentos negativos. Resistencia, buscar momentos positivos. Cuando hablamos de resistencia, básicamente nos estamos refiriendo a la mucosa. ¿Ya? A la mucosa. O sea, cómo la mucosa se opone a esa fuerza. ¿Ya? Nos estamos refiriendo a la mucosa. En este caso, por ejemplo, la mucosa es quien va a ofrecer resistencia. ¿A través de quién? A través de la base acrílica. Por eso es importante que la base acrílica llegue hasta el final. ¿Ya? Eso es importante. Mientras la base acrílica sea lo más largo posible, la distancia va a ser mayor, su momento va a ser mayor, va a ser positivo. Y va a tener una mejor eficiencia para luchar contra las fuerzas, ¿no?, masticatorias. Entonces, cuando hablamos de resistencia, hablamos de mucosa. ¿Qué cosa es contención? Contención es la fuerza que se opone a ese movimiento, pero que es dado por los dientes. ¿Está bien? Entonces, resistencia es a mucosa, como contención es a dientes. ¿Correcto? Así lo vamos a manejar. La contención puede estar cerca o puede estar lejos. La contención, ojo, la contención puede estar cerca o puede estar lejos. ¿Ya? Cuando está cerca, tiene un momento negativo. Ya entendemos eso, ¿no? Cuando está lejos, tiene un momento positivo. ¿Qué nos conviene? ¿Que esté lejos o que esté cerca la contención? ¿Ah? Lejos. La contención tiene que ver con la resistencia, con la oposición que hace el diente al movimiento de la prótesis. Por lo tanto, cuando vamos a diseñar retenedores, nos conviene que esté lo más lejos a la línea de pulso. ¿Para qué? Para aumentar su brazo de resistencia. ¿Correcto? Su brazo de resistencia. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos clase 4 de Kennedy. Ustedes van a ver ahí cómo nosotros alargamos el brazo de resistencia para aumentar el momento, ¿no? Entonces, la contención puede ser cerca o puede estar lejos. Depende de dónde lo diseñemos. ¿Qué cosa es? Cuando la contención está lejos, nos da una ventaja. Cuando el momento es lejos, nos da una ventaja, que puede ser mecánica o puede ser biológica. Cuando hablamos de ventaja mecánica, nos estamos refiriendo a que la fuerza de la potencia es la que tiene el momento positivo, ¿no? ¿Está bien? Es porque hemos colocado hasta la tercera molar y eso ha hecho que el brazo de potencia sea muy grande. Por lo tanto, tiene ventaja mecánica. Y cuando hemos hablado de palancas, ¿nos conviene la ventaja mecánica? No, es recontra perjudicial para el paciente. Generar una ventaja mecánica es recontra perjudicial para el evento. Lo que tenemos que buscar es una ventaja biológica. Entonces, la ventaja biológica va a estar dada por lo que hagamos en la mucosa y por lo que diseñemos en los dientes. ¿Se entendió este trabajo? ¿O todavía queda un poco confuso? Dígame, por favor. Yo no entiendo. A ver. El momento a nosotros nos conviene de que sea negativo. Pero No, negativo para la potencia y positivo para la resistencia y la contención. O sea, si la resistencia y la contención es positiva, Sí. el momento es positivo. No, tú puedes manejar eso. Por ejemplo, mira, si tú pones dientes en la tercera molar, hasta la tercera molar, estás consiguiendo que la potencia sea, su brazo de potencia sea más grande. Por lo tanto, estás consiguiendo ventaja mecánica. Eso es perjudicial. Nosotros no debemos de conseguir eso.
tenemos que hacer que el brazo de potencia sea más corto. ¿Cómo lo conseguimos eso? Colocando la menor cantidad de dientes posibles. Por ejemplo, solo hasta la primera molar. ¿Y esa contención qué sería? No, ese no es contención, ese es potencia. Potencia, ya. ¿Ya? La contención es el retenedor que nosotros diseñemos para evitar que se oponga a ese movimiento. La contención es el retenedor que nosotros colocamos en el diente. ¿Ya? En cambio, la resistencia es lo que vamos a conseguir en la mucosa. ¿Cómo lo hacemos eso? Haciendo que la base acrílica sea lo más grande posible. ¿Está bien? No, más lejos el apoyo que da la línea full. Ya, pero para aumentar la contención, ¿cómo lo hago? El retenedor que tú alejas de la línea full. ¿Ya? A ver, miren, por ejemplo, fíjense, yo en la clase del sábado, ahí hablamos un poco. Para un extremo libre como eso, ¿nos conviene que sea no? Acá. Miren, acá voy a dibujar muy rápido, ¿ya? Miren, camino, mira, mejor borramos camino, premolar, molar, segunda molar, premolar, molar, segunda molar. ¿Qué es esto? Clase 4. Les dije que en la clase 4 el apoyo va creciendo a la zona media. ¿Está bien? Creciendo a la zona. ¿Por qué? Porque en la clase 1 es al contrario, ¿no? El apoyo va opuesto a la zona media. En cambio, en la clase 4 va creciendo a la zona media. ¿Por qué se hace eso? Y es contradictorio con la clase 1, ¿no? El apoyo va aquí. El apoyo va aquí. ¿Por qué hacíamos esto acá? Para evitar la palanca del primer género. ¿Ya? Y lo convertimos en una palanca de segundo o de tercero. ¿Cómo hacemos eso? En la conferencia hablamos. Si no, ya viene la clase de extremo libre realmente y vamos a hacerlo más enriquecedora, porque ustedes ya tienen una idea. En cambio, en la clase 4, fíjense, los dientes van a estar acá, los dientes artificiales están aquí. Entonces, cuando el paciente ejerce una fuerza acá se va a producir una fuerza y el brazo de palanca va a ser ahí. ¿Qué tipo de palanca es? Primer género, porque la potencia está aquí y la resistencia va a estar por acá. Entonces, ¿de qué manera yo mejoro la resistencia con respecto a la potencia? Siendo una palanca del primer género. Recuerden, les he dicho que la palanca del primer género es la palanca con mayor eficiencia biomecánica. Les mostré innumerables ejemplos. ¿Cómo sacamos una muela? Un remanente, utilizando la palanca del primer género. ¿Sí o no? Entonces, acá, siendo una palanca del primer género, lo que tenemos que hacer es mejorar el brazo de resistencia. ¿Y cómo mejoramos el brazo de resistencia para que nos dé una ventaja biológica? Alargando este brazo. ¿Cómo alargamos? Colocando retenedores lo más lejos posible. Tú al colocar el retenedor lo más lejos posible a la línea fulcro, estás alargando el brazo de potencia. ¿Qué estás obteniendo ahí? Ventaja biológica. Siendo una clase 1 de género. Clase 4. La palanca del primer género. Fíjense, a pesar que hemos dicho que la palanca del primer género es lo más perjudicial. Innumerables ejemplos hemos mostrado, ¿no? Entonces, en la boca, tener una palanca del primer género es perjudicial. Pero en este caso, ¿cómo tratamos de contrarrestar? Alejando lo más que se pueda, ¿no?, el brazo reptiliano. Entonces, aquí lo que estamos alejando es la contención. La contención se hace a nivel de dientes, ¿ya? Entonces, lo que estamos alejando de la línea fulcro es la contención. ¿Correcto? En el inferior
alejados en la resistencia. Porque acá, ¿dónde vas a? Acá no hay dientes atrás. ¿Cómo lo alejas? Entonces, tomamos a la mucosa a través de la base acrílica para alargar la resistencia. ¿Está bien? Convirtiendo esta palanca de primer género a una palanca de tercer género. ¿Correcto? Si aún todavía no está bien claro, lo vamos a mejorar, ¿no?, el día que nos toca la clase de extremo libre. Entonces, ¿se entendió esto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que buscar es ventaja biológica. Eso es en un lugar. Sea con palanca de primer género o sea con palanca de tercer género. ¿Ya? Cuando diseñamos una clase 4 de Kennedy, estamos buscando, es una palanca de primer género. ¿Y cómo ganamos ventajas biológicas? Alejando el retenedor lo más que se pueda. Ahí la contención está dada por los dientes. En cambio, una clase 1 de Kennedy, ganamos brazo de retención a través de la base, ¿no? A través de la base acrílica. ¿Ya? Entonces, ahí ya lo tienen. ¿Qué más sigue? Ya. Otra ventaja que nos da el maxilar superior es esto, el paladar. El paladar es una gran ventaja cuando lo diseñamos, si lo comparamos con el maxilar inferior. El paladar nos permite poder colocar un conector mayor que hace que cuando el paciente mastique por acá y se quiera producir acá esta rotación, ¿no?, a través de este eje sagittal, las fuerzas van a ser distribuidas a través de este conector sobre ese paladar hermoso, fuerte. Van a ser transmitidas a través del conector y también lo va a conectar con el otro lado, distribuyendo mejor las cargas, haciendo que la resistencia de la mucosa sea más eficiente. Eso no ocurre en la mandíbula. Eso no ocurre en la mandíbula porque ahí no hay un paladar por el cual podemos usar, ¿no?, un conector mayor. Otro aspecto que aquí vean algunos aspectos que vamos a evaluar que es importante conocerlo. Hablamos del efecto de arco cruzado. Miren, este es el efecto de arco cruzado. ¿Qué significa? Que a través de nuestra prótesis vamos a conectar, ¿no?, el lado derecho con el lado izquierdo. Cuando diseñamos apoyos acá, en este lado, apoyos acá y retenedores acá, estamos generando un arco cruzado dentario. En cambio, cuando diseñamos bases aquí, estamos generando un arco cruzado mucoso. Puede haber arco cruzado dentario y puede haber arco cruzado mucoso. El arco cruzado mucoso lo conseguimos con las bases, con el conector mayor. Miren, con el conector mayor nos permite un arco cruzado mucoso, permite disipar, ¿no?, las cargas masticatorias. Esto, repito, se puede conseguir en el maxilar superior. En la mandíbula eso no es posible. Miren, no podemos cruzar un arco, un conector. Entonces el arco cruzado mucoso es complicado, muy desventajoso biomecánicamente. Es muy desventajoso. Entonces, cuando el paciente coma por este lado tendrá que vérselas él solo. Entonces, es más difícil diseñar, ¿no? Es más importante hacer un buen diseño en maxilar inferior en la mandíbula que en maxilar superior. En maxilar superior tenemos la ventaja del paladar. También, así como hay arco cruzado dental, arco cruzado mucoso, también hay arco cruzado mixto. Miren, por ejemplo, acá hay mixtos. Este lado hay dientes y en este lado hay mucosa. Entonces aquí se le conoce como arco cruzado mixto. Igual acá, este lado está formado por dientes y acá solo mucosa. Entonces ahí hablamos de un arco cruzado mixto. Otro elemento a tomar en cuenta es el efecto plano inclinado. A ver acá.
tenemos un caso como este, mírenme. Vamos practicando diseño. Fíjense, vamos practicando diseño. Los diseños que ustedes realicen tienen que ser claros, precisos, ¿no? Su apoyo en los pilares, sus retenedores puede ser aquel, miren acá, brazo opositor encima de la zona, fuera de la zona retentiva, el brazo retentivo, solo el tercio final ingresa en la zona retentiva, el cuerpo, el apoyo, conector menor, la rejilla, ahí está, miren. No voy a colocar un áquer en un canino, ¿no? En un canino superior, tiene que ser un retenedor en barra. Puede ser I, puede ser Y, puede ser T, eso va a depender de dónde está ubicada la zona retentiva, de cómo lo manejemos. Nos da un conector amplio, grande, pero como tenemos pilares anteriores y pilares posteriores, podemos partir este conector y no sale nuestro conector doble barra. No tiene sentido cubrir todo esto con la placa palatina, porque la anterior es placa. El conector sale de unir los conectores menores, ¿ya? Pero después tengo que analizar, mírenme, acá está bien fijo. ¿Por qué necesito un conector mayor tan grande? Entonces, le hago su agujero y tengo mi conector mayor, conocido como doble barra palatina. ¿Está bien? Ya. Recuerden, aquí va a ir unos apoyos. Estos apoyos tienen que tener preparaciones, porque si no, este apoyo va a actuar como un plano inclinado. Y nosotros necesitamos un apoyo que retenga la carga masticatoria y que no se vaya a la mucosa. Miren, eso es lo que pasa. Se resbala y genera un plano inclinado, que no es conveniente biomecánicamente hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer preparaciones en el diente. Eso vamos a hacer en la práctica de ahora. Hacer preparaciones, ya su profesor le explicará cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que el apoyo, ¿ya? Para que el apoyo evite que esto se clave en la mucosa. Es el efecto del plano inclinado. El efecto de base, el efecto, ¿no?, que se produce sobre todo en los extremos libres, ¿no? Cuando ya la mucosa cobra importancia en el soporte, ¿no?, ahí es que se llama el efecto base, que se puede observar en la clase 1, en la clase 2, en la clase 3 bilateral y en la clase 4. A ver, por ejemplo, esta es la clase 1, miren, el efecto de base. ¿Cómo es que a través de la base nosotros podemos lograr retención? ¿Ya? En la clase 2, miren, también hay una mucosa, ¿no?, que va a intervenir en el efecto de base. En la clase 3 bilateral, uno cuando piensa en clase 3, uno piensa que la clase 3 es dentro soportado. No necesariamente, ¿eh? Miren, esta es una clase 3, pero ¿creen ustedes que acá no se va a producir un movimiento? Sí, miren, ¿por qué? Porque ha cruzado la línea media, por eso se llama clase 3 bilateral. Su biomecánica es diferente a la clase 3 unilateral. Aquí sí se van a producir fuerzas sagitales y transversales, ¿ya? Aquí sí, miren. Entonces, ahí la base cobra importancia, ¿ya? El efecto de base. Y la base 4, que es esta acá, la clase 4 de Kennedy, mientras más grande sea esta brecha, mayor va a ser el efecto de base, ¿ya? Mayor va a ser el efecto de base. Miren acá, este es un caso extremo, ¿no? Fíjense, ¿ven? Una clase 4, fíjense, prácticamente todo es mucosa, ¿ya? Entonces el efecto de base va a ser determinante. ¿Qué es lo que nos conviene aquí? ¿Que la base sea corta? No, que la base prácticamente sea total. ¿Qué más les he dicho? Que la base debe ser lo más grande posible, pero sin lastimar las referencias a la zona. Y eso lo vamos a conseguir con una buena impresión. ¿Buena impresión con qué? ¿Con alginata? ¿Con cubierta estándar? No. ¿Qué tienen que hacer? Cubierta individual. Y eso lo vamos a hacer en la práctica. ¿Está bien? Cubeta individual. Con la cubeta individual y sellado periférico vamos a obtener una cubeta funcional. Y el mismo paciente va a determinar la extensión de la cubeta. Por lo tanto,
cuando tomemos impresión va a ser una cosa muy sencilla, porque es el paciente quien va a determinar dónde se come el surco, dónde está el frenillo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otro efecto se llama efecto de apuntalamiento. Vamos a ver, primero vamos a practicar. A ver, miren, muy rápido, este es un maxilar superior o inferior. Superior o inferior. Inferior, no se equivoquen, ¿no? Tenemos nuestro caso, miren acá por ejemplo, a ver, entre sueños, ¿qué habré hecho? A ver. Diseñamos un diseño tentativo, miren los apoyos, sus retenedores, miren, retenedores, miren, en quinto año están haciendo teorías, ¿no? Pero ustedes no, bueno, siempre la cosa los acompañan con el quinto. En quinto año, sí a 6, ¿no? Sí. 6, están haciendo teorías. ¿De qué? De PPR, de total. Y me cuentan que a veces se contradicen un profesor del laboratorio con un profesor de clínica, ¿no? Ya. Si en total se contradicen, en PPR es peor todavía, porque en PPR puede haber múltiples diseños, ¿ya? Puede haber varias alternativas, y no necesariamente uno está mal y el otro está bien, o sea, sí, funciona, ¿ya? Entonces no se hagan bola cuando, pero el doctor Córdoba me dijo estas cosas y el doctor Sánchez y el doctor Ochoa me ha dicho que, no, aquí cómo hacemos mal, que acá es un circunferencial, entonces puede haber varias opciones, así que no se creen si entre profesionales, a veces no yo, opinamos a veces diferente, ¿ya? Puede ocurrir. En rehabilitación así pasa. No es como en endo, ¿no? Llegó a cámara, es endo, ahí no hay pierde, ahí que recubrimiento, no, ya perforó la cámara, es endo 12, ¿no? En cambio en rehabilitación hay varias posibilidades de tratamiento, ¿ya? Así que no se hagan bolas, no me crucifiquen si cuando llegan a la clínica pues dicen, pero ¿quién te ha enseñado a diseñar así? No, puedo, ¿ya? Entonces es un posible diseño, miren, su rejilla, ahora sí. Entonces, ¿qué cosa es el efecto de apuntalamiento? Miren, cuando tenemos una situación como esta, miren, brecha edéctula amplia, se va a producir un eje de rotación, ¿sí? Eso ya lo tenemos claro, se va a producir un eje de rotación. Por ejemplo, cuando el paciente coma por la parte de adelante, quiera jalar su bistec, ¿no? Aquí va a hacerlo con los dientes anteriores, se va a producir un efecto de rotación que va a pasar por aquí. Ese giro, esa rotación, alguien se tiene que oponer. Las placas proximales actúan evitando ese movimiento de rotación. Por eso cuando hacemos preparación a nivel de placa proximal, ¿no? De caras proximales, tenemos que hacer preparaciones paralelas entre sí. ¿Para qué? Para que la placa proximal que forma parte de la base metálica impida ese movimiento de rotación. Por ejemplo acá, miren, he hecho acá miren, he tratado de simular esto, miren acá, pero como acá tenía dientes, lo borré. Ya, ahí está, es edente, ¿verdad? Imagínense que esto es edente. El paciente come por aquí y ¿qué va a pasar? A través de esta línea de fulcrum, esto va a intentar rotar, ¿sí o no? Entonces, ¿quién se va a oponer? Cuando hacemos los retenedores, ya. Miren, estas plaquitas que son esta acá, van a impedir que eso rote. Esa oposición al movimiento que hacen las placas proximales se llama efecto de apuntalamiento, ¿ya? Así se llama, efecto de apuntalamiento, que la podemos conseguir para evitar rotaciones. La podemos conseguir gracias a la placa proximal, sí. Cuando yo utilizo un taladrígrafo, a veces cambio en la placa para tener otra entrada. Ya. Eso no va a cambiar nada en el paciente, igual siempre la preparación. Claro. Porque tú vas a colocar acá y tú vas a hacer preparaciones que sean paralelas a la esterilización. En la parte no es igual que como yo. Es difícil, sí, fue difícil. Es difícil. Miren, hace poco, tengo el domingo, una paciente, un cuello inferior. Era la segunda molar del pilar posterior. Es una paciente, pero recontra complicada. Una chica fitness, que es intocable, ¿ya? Y viene de lejos,
y tenía que tallar su molar y su primera premolar. Su lengua se metía, el carrillo se metía, jalaba por aquí. Difícil de poder tallar, difícil de poder tallar. Tallé, tomé impresión y es un puente de circonio. Y se fue. Hago el vaciado y cuando veo en el vaciado, el tallado no era de los mejores. La segunda mano no era de los mejores, de verdad. El hombre no había podido definir bien el hombre, sobre todo a nivel lingual y a nivel distal, y para un puente de circonio sí tiene que ser preciso el tallado. En cambio, cuando es de metal, todavía el metal es más noble, ¿ya? Permite grosores mínimos. En cambio, cuando es circonio, el espacio tiene que ser un poquito mayor, ¿no? Para que si no se fractura, por más circonio que sea. En zonas delgaditas, ¿ya? El circonio se puede romper también, pero tiene que ser un tallado. Y la llamé tuve que llamarla para decirle que hay que retocar el tallado. La se molestó, hizo un berrinche. Fíjense, yo con toda la experiencia que tengo en prótesis, me equivoco. ¿Qué será ustedes? Nos pasa. ¿Qué voy a hacer? Pero le tengo que decir, ¿no? Pero sí, pero es que así es. En el modelo recién uno puede verificar bien si tu tallado es preciso. Es normal, eso pasa. Tienes que repetirlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya. Otro efecto es el efecto de volcamiento. Miren, el efecto de apuntalamiento es la oposición que hacen ciertas partes de la prótesis a un movimiento rotacional de la prótesis. El efecto de volcamiento es justamente ese efecto de rotar, ¿no? Es como volcar, es como cuando se voltea un carro, no sé, vean desde ese punto de vista, se voltea. Igual, la prótesis, cuando hay brechas edéntulas amplias, intenta, ¿no?, rotar. Entonces le llaman efecto de volcamiento, ¿no?, que tiene que ver con el movimiento de rotación que hace la prótesis, ¿no? Y ya, entonces, pero fíjense, nosotros tenemos que saber reconocer que existe este movimiento, que va a ocurrir en situaciones, ¿no?, de edéntulos, grandes, brechas amplias. Entonces, tenemos que pensar, ante este efecto de volcamiento, ¿qué parte de nuestro retenedor se va a oponer a ese movimiento? Acá hay un diseño igualito, miren, les muestro cómo es un diseño más o menos ante esa situación. Este es un maxilar superior, ahí está, ven, miren. ¿Ya? Vayan viendo, vayan practicando, tómenle foto, no vaya a venir al examen. Ya, entonces, este es un efecto de volcamiento. Entonces, como vamos a poner apoyo aquí y apoyo acá, alrededor de esa línea se va a producir una rotación. Se va a producir, miren, una fuerza transversal y una fuerza sagital. ¿Está bien? Es importante reconocer la fuerza. Si, por ejemplo, yo analizo la fuerza transversal, ¿qué parte de mi retenedor se va a oponer a esta fuerza? Si yo veo, acá también se va a producir una fuerza sagital, ¿qué parte de los retenedores se van a oponer? ¿Qué superficie de diente se va a oponer a ese movimiento? Eso es lo que tenemos que decir. Por eso quizás es que es un poco tan complicado que los dentistas diseñen. Evitan problemas y que el técnico lo haga. Entonces, mire, hay que analizar un montón de cosas. Hay que saber de biofísica. Miren, acá es parecido, ¿no? Miren, igualito, una brecha de dentura amplia, se va acá, de hecho que se va a producir un efecto de volcamiento, ¿no? A través de un eje de rotación. Se van a producir fuerzas transversales y fuerzas sagitales, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, el efecto de contención es la oposición a un movimiento generado por la mucosa, se llama resistencia. La oposición a un movimiento generado por los dientes se llama contención. ¿Ya? Estamos repitiendo lo que hemos comentado en la diapositiva anterior. No se olviden, ¿eh? La oposición al movimiento generado por la mucosa se llama resistencia. Y la oposición al movimiento generado por los dientes se llama la contención. Ya hemos dicho que esa contención puede estar cerca o puede estar lejos. Si está cerca, movimiento negativo. Momento negativo. Si está lejos, momento positivo. ¿Está bien? ¿Qué nos conviene? Momento positivo. Acá está. Esta es una oposición al movimiento dado por la mucosa. Acá se llamará resistencia.
Esta es una oposición al movimiento generado por los dientes. Aquí se llamará contención. Listo, ya. Ahora, esa contención puede ser inicial o puede ser complementaria. Ya me estoy mareando. La contención puede ser inicial o puede ser complementaria. ¿Cuándo es inicial? Cuando está cerca al movimiento. Si la contención yo lo diseño cerca, ¿es eficiente o es ineficiente? Es ineficiente. Mientras más cerca estoy, más ineficiente va a ser la contención. Para que la contención sea eficiente, tiene que estar lejos al movimiento. ¿Está bien? Acuérdense del brazo de potencia y el brazo de resistencia. ¿Ya? Cuando está lejos se le conoce como contención complementaria. Esa contención puede ser rígida o flexible, o sea, depende del elemento retenedor, ¿ya? Le da una contención rígida por un elemento rígido y flexible por un elemento flexible. Miren, por ejemplo, veamos una clase 3. Miren la clase 3. Esta es una clase 3 bastante amplia. Miren, tiene segunda y canino. O sea, ha perdido primera y premolar. Es una brecha, a pesar de ser clase 3, es una brecha edéntula amplia. Cuando tienen brechas edéntula amplias, a pesar de ser dento soportado, puede haber un movimiento de rotación potencial. ¿Ya? Potencial. Cuando el paciente coma por aquí, ¿ya? Acá ve otro regalo para que vean más o menos cómo es el diseño. Creo que la pregunta que del examen. Ahí está. Esta es la respuesta del examen, ¿no? Elemental, ya está. Entonces, en una clase 3, por ejemplo, amplia, puede haber un movimiento rotacional potencial. Voy a borrarlo, ya, ahí está. Son ejes que se pueden... O sea, si el paciente come por este lado solamente, podría tratar, como es amplio, de generar un movimiento rotacional. ¿Alrededor de qué eje? De este eje sagital. Aquí. Entonces, se puede producir un vector B2. Si come por acá, se producirá un vector B1. Ahí está, llamemos B1, B2. Entonces vamos a hacer un análisis de un cuadro. Este cuadro es un cuadro que quiero que lo aprendan. Es un cuadro en donde estamos analizando las fuerzas, ¿no?, que se producen y cómo vamos a contrarrestar esa fuerza. Análisis de la contención. Veamos, voy a analizar la pieza 1,7, es esta la 1,7. Y voy a analizarlo con respecto al vector 2. Manténgase atento acá. Este es el vector 2. Cuando el paciente coma por este lado, la prótesis intentará rotar, ¿sí o no? Intentará hacer eso. ¿Alrededor de qué eje? De este eje sagital. Va a intentar voltearse, ¿ya? ¿Qué elementos, qué superficies de los dientes van a oponerse? Vamos a analizar. Primero lo analizaremos con respecto a la 1,7. La 1,7 es un pilar, ¿sí o no? Ahí vamos a diseñar un complejo retentivo. Va a ser un pilar que va a evitar esos movimientos. Ya, muy bien. ¿Contra qué vector? Contra el B2. Veamos, este diente, cuando esta intente rotar producto del vector 2, ¿qué superficie del diente se va a intentar oponer a ese movimiento? ¿Vestibular? No, porque al querer rotar a través de este eje, este brazo se va a hundir. Se va a ir a gingival. ¿Se va a oponer ahí? No. ¿Quién se va a oponer? Es el brazo opositor, ¿no? O sea, es la superficie palatina que va a oponerse a ese movimiento. ¿Está bien? Entonces pondría acá. La ubicación tiene que ver con el diente, con el diente. Es la superficie palatina quien se va a oponer. ¿Qué componente? El brazo opositor. ¿Ya? ¿Qué tipo de movimiento va a evitarse? ¿El movimiento sagital? No, el movimiento transversal. ¿Ya? Ese movimiento es lo que va a evitar. ¿Ya? ¿Es inicial o complementario? Inicial es cuando está cerca. ¿Dónde está el movimiento? Aquí. ¿Está cerca? Sí, ahí nomás está cerca. Esa oposición, esa contención de esta superficie, ¿va a ser eficiente o ineficiente?
está cerca, o sea, va a generar un momento negativo. Pero algo es algo, algo es algo. En cambio, si yo analizo este mismo vector, lo analizo con este diente, cómo este diente se opone a este vector, ¿no? ¿Cuál sería la superficie que se opone? ¿Vestibular o palatina? ¿Ah? Vestibular, ¿no? Vestibular. ¿Qué elemento es la prótesis? El brazo retentivo. ¿Es inicial o complementario? Complementario, ¿por qué? Porque está lejos. Está lejos del vector 1, estoy hablando del vector 1, está lejos. Entonces su momento va a ser positivo o negativo. Positivo. ¿Por qué? Porque su brazo de palanca, es decir, su brazo de resistencia es mucho mayor. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hay ahí? Ventaja biológica. ¿Está bien? Ventaja. Y el elemento que se opone a ese movimiento puede ser rígido o puede ser flexible, ¿no? En este caso, como va a ser todo el brazo que se va a poner a ese movimiento transversal, bueno, le ponemos rígido, ¿ya? Entonces, así es donde podemos llenar ese cuadro con cada uno de estos elementos, cada uno de los pilares. ¿Se entendió ese cuadrito? ¿O no? ¿Se entendió? Repito, ya, voy a hacerlo más rápido, ¿ya? Voy a analizar este pilar, la 2,7, 2,7, con respecto al vector 2. Ya. Cuando el paciente coma, aquí va a producirse un eje de rotación. Cuando coma por este lado, ¿quién se va a poner ese movimiento? En este caso voy a analizar la 2,7. Ya, ¿qué dice? 2,7, acá le pongo 2,7, vector 1, vector 2. ¿Qué superficie se va a poner? Vestibular. ¿Qué componente va a actuar? Brazo retentivo. ¿Ante qué movimiento? ¿Sagital o transversal? Transversal. Sagital no. Sagital lo vamos a ver en la clase 4 y en la clase 1. ¿Ya? Transversal. ¿Ya? ¿Es complementario o es inicial? Recuerden, inicial es cuando está cerca y complementario es cuando está lejos. ¿Está lejos del movimiento? Sí, porque estamos analizando este vector, entonces está lejos, será complementario. El momento será negativo o positivo. Positivo para eso, positivo. ¿Ya? Porque el brazo de resistencia es amplio, entonces el momento positivo. ¿Ventaja biológica o ventaja mecánica? Ventaja biológica. ¿Ya? Listo. ¿Qué más hay acá? Otro ejemplo de diseño. Miren, así se presentan los pacientes. Los pacientes no se presentan con tu clase 3 dentro soportada, no, así vienen, miren. Así se van a encontrar sus pacientes en quinto. Entonces dicen, ya se nos complica y puede haber más de un diseño. Lo importante es no solo pensar en el diseño, sino en las fuerzas que se van a producir ahí y cómo lo voy a contrarrestar. Y ese cuadrito nos ayuda. ¿Qué más es? Ahí está, igualito, miren acá. Acá se va a producir un efecto de volcamiento, miren. Una clase 3 bilateral. O sea, la prueba va a intentar volcarse. Miren acá, porque la brecha dental es amplia. Observen. Entonces, veamos el cuadrito. La 3,7. Esta es la 3,7. Miren. Vamos a analizar con el vector 1, esta fuerza de acá. Miren, cuando la prótesis intente voltearse para este lado, ¿ya? La 3,7 con el vector 1, ¿ya? ¿Qué superficie de este diente se va a oponer a ese movimiento? Lingual. Ahí está, lingual. ¿Cuál componente? Brazo opositor. ¿Qué tipo de contención? Transversal, ¿no? Porque se refiere a ese movimiento, transversal. ¿Ya? ¿Es inicial o complementario? Inicial porque está cerca. ¿Está bien? Está cerca. Ya. Momento negativo porque está cerca. Momento negativo. ¿Ya? ¿Qué más le podemos sacar ahí? ¿Ventaja biológica o ventaja mecánica? Mecánica. ¿Qué elemento? ¿Rígido o flexible?
rígido. Ya, ahora analicemos con el vector 2, ¿sabes cuál? La 4,3, ¿cuál es la 4,3? La 4,3, ya. Vamos a analizar con respecto a este vector. O sea, cuando el paciente coma con los dientes de adelante, esto va a intentar irse hacia adelante. O sea, ¿qué tipo de movimiento va a ser? ¿Transversal o sagital? Sagital, eso tienen que tener bien claro. Esto es sagital. Veamos la 4,3 con el vector 2. De este diente, ¿qué superficie se va a oponer a ese movimiento sagital? De este diente, miren, esta es la 4,3. Cuando el paciente coma por aquí, se va a producir este vector. ¿Qué superficie del diente se va a oponer a ese movimiento? ¿Mesial? No, distal. ¿Qué es lo que se va a oponer? Gracias a la placa proximal. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué componente? Placa, acá está, placa proximal. Esta plaquita va a oponerse a ese movimiento. ¿Qué movimiento? ¿Sagital o transversal? Sagital. ¿Es inicial o es complementario? Inicial, porque está cerca del movimiento. ¿Ya? ¿El componente es rígido o flexible? Rígido. La placa proximal es súper rígida. ¿Ya? Veamos otro más complicado. La 4,7. ¿No? Ya. Con el vector 2, igualito con este vector, miren, la 4,7. Con el vector 2. ¿Qué superficie de este diente se va a oponer a ese movimiento sagital? Distal. ¿Ustedes creen que en vestibular o lingual? No, eso no va a impedir que eso rote hacia adelante. ¿Quién se va a oponer? La superficie distal. Por eso, y cuando tengamos casos como esto, ya en donde la prótesis, ustedes vean que va a generarse un movimiento sagital bastante pronunciado, se estila actualmente que el diseño, el brazo retentivo y el brazo opositor den la vuelta por detrás, ¿ya? Y lleguen hasta la superficie distal. ¿Para qué? Para que esa superficie distal se oponga a ese movimiento de rotación. Entonces, ¿dónde está? Acá, ¿no? Ubicación de la diente distal. ¿Qué brazo se va a poner? El brazo opositor y el brazo retentivo. Ese alargamiento que uno le puede hacer, ¿ya? Va a evitar, se va a oponer a ese movimiento de rotación. ¿Qué tipo de movimiento? Sagital. ¿Complementario o rígido? Diré complementario inicial. Complementario porque está súper lejos. ¿Momento positivo o momento negativo? Positivo, porque el brazo de resistencia es grande, es largo. Momento positivo. ¿Ventaja biológica o ventaja mecánica? Biológica. Ya. Espero que, la verdad que sí, no es tan sencillo, ¿ya? No es tan sencillo. Lo pueden repasar, va a estar colgado y quizás en otra clase cuando hablemos de clase 1 vamos a hacer nuevamente este cuadrito, ¿ya? Para complementar, pero ya más o menos van calientes. Ya, rápidamente vamos a hablar de la preparación biostática, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Hay que hacer preparación de los planos guía, preparación de los descansos, también se puede aumentar la retentiva de los dientes y modificar la altura del contorno. Muchísimo, tenemos 5 minutos. Ahí está. Estos planos guía hay que prepararlos, ¿ya? ¿Cuánto se prepara? Máximo 3 milímetros, ¿eh? Máximo 3 milímetros. Va a haber dientes 3 milímetros en altura, no en ancho. Una son muy pequeña, 2 a 3 milímetros. Va a haber dientes de cuello muy estrecho y nos generan zonas muy retentivas. Pero no porque sea el cuello muy estrecho vamos a eliminarlo, no. Solamente una pequeña superficie que tenga pues un largo de 2 o 3 milímetros. ¿Con qué se hace eso? Con una fresa troncocórnica, ¿ya? Lo ideal es que tuviéramos un paralelígrafo en la boca y ahí desgastemos, pero eso es imposible. Entonces la preparación en boca es complicada, no es tan sencillo, ¿ya? Entonces uno lo hace al ojímetro, no tan al ojímetro, porque tienes que tener tu modelo de diagnóstico, allá, acá lo voy a hacer así, ya, más o menos. Entonces coloca la fresa y si tiene 3 brechas edéntulas, multipliquen por 2, porque son 2 superficies en cada brecha. Son 6. Las 6 superficies tienen que ser paralelos entre sí. Podremos hacer eso en boca y peor si les toca una
paciente con la que me tocó a mí, es más complicado, ¿ya? Entonces hay que hacer preparaciones de los planos guía. Acá está, miren, ven, acá. Miren. Esos planos guía van a servir para que ahí se ubique la placa proximal. La placa proximal muchas veces nos salva, nos genera retención, ¿no? Nos genera un movimiento de apuntalamiento, evitan el movimiento de rotación. Mientras más íntimo sea el contacto, ¿no?, mayor va a evitar ese movimiento de rotación. Otra preparación que debemos de hacer es la preparación de los descansos oclusales. Miren esta característica. Es importante que hagamos una buena preparación a nivel oclusal, porque si hacemos una preparación insuficiente, el técnico de todas maneras va a comenzar los apoyos gruesos, el grosor que debe tener. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando lo vamos a boca y se cierre el paciente, va a haber interferencias. Vamos a probar de gastar, vamos a desgaste, y al final nos queda un apoyo delgadito del metal, que al final termina rompiéndose. Entonces necesitamos una preparación, ¿no?, que tenga al menos de 1 a 1.5. Tampoco mucho cuidado en llegar a lo contrario, al exceso. De hacer una preparación, digamos, argentina. ¿Qué va a pasar? El paciente comienza a tener sensibilidad, ¿no?, postoperatoria. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? La preparación es solo en esmalte. ¿Qué otra característica debe tener? Que miren el piso gingival, esto se llama piso gingival, ¿ya?, debe estar así, no en plano inclinado. Es como que me quiero apoyar de algo, miren, tiene que estar así, ahí tengo mejor soporte. Pero si me apoyo así, me voy a resbalar, me voy a hundir. Igual en la preparación, miren esta angulación que debe tener. Este ángulo debe ser 90 o menor de 90, ¿ya? Si lo hago más de 90, va a ser como un plano inclinado. Entonces, el soporte es ineficiente. ¿Qué otra característica? Es que si esto divido, la tabla oclusal, lo divido hago un Michi, lo divido en 9 partes, 2 rayas acá y cruzo 2 rayas, un noveno es lo que corresponde al ancho del apoyo. ¿Qué otra característica? Que esta pared que va para allá y esta pared que va para acá deben ser expulsivas, no así, no al revés. ¿Está bien? Deben ser abiertas. ¿Correcto? Ya con su profesor de laboratorio lo van a practicar y lo van a diseñar mucho mejor. ¿Ya? El ancho de aquí a acá debe ser más o menos 1/3. Y acá, yo pienso que acá falta. Debería ser un poquito más amplio acá, porque acá tiene que haber espacio para el conector. A veces nos preocupamos solamente por el espacio para el apoyo y no nos preocupamos por el espacio para el cuerpo de retención. Por ejemplo, un doble áter requiere una preparación muy agresiva, porque hay que preparar para el apoyo y todo el cuerpo que une esos apoyos. Entonces, mucho cuidado. Cuando pasamos el explorador debe retenerse, ya debe de generar una resistencia ahí. Aquí lo ven, miren, para que esto cuando ingrese se asiente perfectamente, ¿ya? ¿Qué más? Ya acá es lo mismo. Esto miren, así, más o menos así. Miren, no debe de interferir con la oclusión. Y esto pasa cuando hacemos preparaciones insuficientes. ¿Ya? El técnico de todas maneras te va a hacer ahí un apoyo y la base metálica gruesito, de 1,5 milímetros. Entonces cuando tú lo coloques en boca va a contactar, va a generar una interferencia. Ahora, ¿cómo son los descansos a nivel del cíngulo? Miren así, igualito, este ángulo formado por la superficie palatina y esta superficie que hemos preparado debe ser menor de 90 grados, para lo mismo, ¿no? Para que tenga un mejor anclaje. Y va de mesial hacia distal, ¿ya? Es todo, no es solamente un pedacito acá, es que va de mesial hacia distal. ¿Qué otra característica? Este apoyo no debe de interferir con la oclusión. Eso es importante, hay que calcular la oclusión, ¿no? Colocamos papel articular acá que muerde en MIC y si el punto está por acá, 1 milímetro por debajo, hago el apoyo. El tema es cuando tenemos pacientes con mordida profunda, ahí se nos complican las cosas. Ya eso es otro tema. Ahí está. ¿Con qué se hace? Se puede hacer con una fresa troncocónica. Ahí está, miren. Pasamos, también puede
Esto dice que es incorrecto porque generas como un socavado. No debe haber un socavado. Colocas la fresa troncocónica de esta manera y lo mueves de mesial hacia distal. Es poquito, es mínimo, no es mucho. No es un tallado, ojo, no es tallado en la cara palatina. Entonces requiere práctica, ¿ya? Requiere práctica. Por eso se le pidió la manteca esa de acrílico, ¿ya? Para que ahí practique, malogre todos los dientes ahí. A veces se hacen descansos a nivel del borde incisal, cuando la estética no es tan importante y más bien importa la función, ¿ya? También se puede hacer en el borde incisal. Miren acá, cuando no se preparan, esto actúa como un plano inclinado, lo que hemos visto, ¿no? Pero por eso es necesario hacer preparaciones correctas para que funcione realmente como soporte. Preparación, a veces queremos diseñar un reunión y lamentablemente no hay espacio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desgastar el esmalte ligeramente con una fresa, ¿ya? Suave. Esta es una fresa muy agresiva, puede ser una fresa de grano más fino, solamente en la zona en donde queremos que vaya el tercio retentivo. A veces, sobre todo el lingual, miren, el ecuador queda muy alto. Si tú colocas un brazo opositor acá, va a interferir con la oclusión. ¿Qué hay que hacer? Con una fresa hacemos desgaste compensatorio llevando el ecuador hacia cervical, ¿ya? De tal manera que el brazo opositor ya no interfiere con la oclusión. Se llama modificación de la altura del contorno. Ahí lo ven. En Iquitos.